Bueno, siendo 7:02, vamos a dar comienzo. Muchas gracias a todos por estar aquí en otra sesión de Teramac. Es un placer para mí estar esta tarde con todos ustedes. Hoy tenemos un invitado muy especial, un técnico en radioterapia con experiencia en pediatría. Y bueno, les recuerdo mi nombre, yo soy Jessica Campos, soy parte de la mesa directiva y les damos la más cordial bienvenida a todos nuestros asistentes del día de hoy. Eh, Hoy me acompaña mi compañero Juan Carlos, quien nos va a hacer el favor de presentarnos a nuestro invitado especial del día de hoy. Hola Juan Carlos, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Soy Juan Carlos Rivas Hernández y compañero de Jessica de la mesa directiva de Teramac. Es un gusto para mí presentarles al compañero Matías Ariel Cuborno, él es técnico en radioterapia. Y él eh, en 2015 a 2016 se graduó como técnico radiólogo en la Universidad Tecnológica Nacional. En 2020 se graduó como dosimetrista en radioterapia de la Universidad Nacional de Córdoba en la Facultad de Matemática, Astronomía, Física y Computación. En 2021 se graduó de la licenciatura en producción de bioimágenes de la Universidad Abierta Interamericana. Su experiencia laboral de 2018 a 2020 eh, se desempeñó como técnico en radioterapia en el Hospital CEMIC de Saavedra, la ciudad autónoma de Buenos Aires. En el 2020 a la actualidad se desempeña como técnico de radioterapia en el Hospital de Pediatría Garrahan, en la ciudad autónoma de Buenos Aires. Actualmente trabaja ahí y nos viene a compartir el tema de TBI pediátrica. Entonces, adelante, Matías. Bueno, muchas gracias. Mati, Voy a, voy a dejar de compartir dale. para que puedas poner tu presentación. Bueno, mientras aprovecho a agradecer esta oportunidad de poder participar en estas jornadas. Sepan que hay muchos colegas acá en Argentina que siguen la página, muchos buscamos cuando necesitamos alguna información para que nos sirva a nosotros, a ustedes como fuente y mucho más como académico, ¿no? Ojalá estamos siempre con compañeros hablando con la idea de formar una asociación también de técnicos de radioterapia en Argentina y que con el mismo fin que ustedes, ¿no? Poder lograr eh, estas jornadas académicas, compartir experiencias de cada uno, cada centro. Sabemos que son experiencias muy particulares las de cada centro, y siempre está bueno ver la dinámica de trabajo de otros lugares. Así que Sí, muchas gracias. por supuesto, creo que es muy lindo poder tener esta experiencia. Les recordamos mantener sus micrófonos apagados y pueden hacer preguntas al finalizar nuestra sesión. Muy bien. Bueno, ahí se ve la presentación, así ya, Sí, se ve muy bien. maravilloso. Bueno, el tema de hoy, como comentaba nuestro compañero, va a ser TBI, ¿sí? Total Body Irradiation o ICT, como irradiación corporal total. Les voy a contar un poco más que nada nuestra experiencia en el hospital. Para empezar a hablar un poco de introducirnos, digamos, en esto de la irradiación corporal total, podemos empezar a decir que lo que buscamos, digamos, nuestro fin va a ser la administración de dosis de altas energías de radiación ionizante en la totalidad del cuerpo del paciente. Tengo un problemita con el cursor. A ver, ahí está. Entonces, la finalidad va a ser poder lograr una dosis homogénea en todo el cuerpo del paciente. Nuestro objetivo, acompañado de una quimioterapia intensiva, va a ser poder lograr un acondicionamiento en el paciente, ¿sí? Entonces, eh, siempre hablamos de la importancia, ¿no? de esta dosis uniforme en el cuerpo del paciente. También siempre es bueno recalcar que además de la importancia terapéutica, también es la importancia de respetar, de no excederse de la dosis de tolerancia en los órganos de riesgo, ¿no? Entonces son como esos dos puntos importantes.
Como decíamos, acompañado siempre el paciente va a estar de una quimioterapia para lograr este acondicionamiento previo al trasplante que va a ser el trasplante de células progenitoras hematopoyéticas. Para ver acá un poco en la columna, en general estas son las patologías que tienen que se usa la irradiación corporal total como uno de los tratamientos. La primera columna que vemos como leucemias, como los linfomas, por ejemplo, lo que se busca es un tratamiento mieloablativo, ¿sí? La médula al estar enferma, lo que se quiere es eliminarla directamente porque ya no se va a poder reutilizar, digamos, porque ya justamente es la que está enferma, por lo cual va a necesitar ese trasplante. En cambio, en la columna que vemos, donde tenemos, por ejemplo, patologías como la aplasia medular o los desórdenes genéticos, tal vez lo que se busca es tratamientos ya no mieloablativos, sino que no se va a buscar la eliminación completa, digamos, de esta médula, ya que tiene posibilidades de regenerarse, digamos. Y para empezar a hablar un poco, quería contarles esta experiencia en Argentina. En Argentina existe lo que llamamos como el Registro Oncopediátrico Hospitalario Argentino, que es el ROA, ¿no? Con las siglas lo llamamos así. Es una institución que se creó en el año 2000 y a partir del 2010, cuando se crea el Instituto Nacional del Cáncer acá en Argentina, pasa a depender del instituto. Lo que busca es reunir y poder reportar y generar fuentes de cuáles son las incidencias del cáncer en pediatría. Alrededor de 90, 91 fuentes hay hoy en día, esto es a lo largo del país, todas las provincias tienen algún centro que reporta cuando un chico es diagnosticado con algún tipo de cáncer, lo reporta al registro y de esta manera podemos ver, por ejemplo, en esta diapositiva, que tenemos, a partir del año 2015 se incluyó a los pacientes de 15 a 19 años también, así que ahí se extendió un poco el rango etario. Entonces, puse esta nada más, hay muchas, Silvinas, esta en particular, muestra más que nada cuál es la incidencia y cuáles son las patologías dependiendo de ese rango etario, digamos. A grandes rasgos podemos ver, por ejemplo, que de 1 a 4 años es la mayor incidencia de casos en pediatría acá en Argentina, y podemos ver como estadística también que siempre la leucemia va a ser la patología más frecuente en pediatría, digamos. La segunda patología en general siempre van a ser los tumores del sistema nervioso central. Dependiendo de la edad, por ahí van variando. Como vemos, por ahí de 0 a 1 los neuroblastomas son la segunda más frecuente. Pero para ver y hacer una generalidad, y acá por ahí verlo regrupado, en particular llega hasta los 15 años, vemos que por lejos, digamos, el porcentaje de mayor incidencia del cáncer en pediatría es la leucemia. Dentro de la leucemia, nosotros tenemos, con la camarita, ahí va, distintos tipos. Cuando hablamos de leucemia, la podemos definir como una proliferación anormal de células precursoras, pueden ser linfoides o mieloides. Nosotros en pediatría tenemos las que se llaman leucemias agudas y crónicas. La gran mayoría de los pacientes tienen las leucemias agudas, que pueden ser las linfoblásticas, son las llamadas LLA, o las mieloblásticas, que son las LMA. Y ya metiéndonos un poco más en lo que es el TBI, en las leucemias mieloblásticas ya el TBI no forma parte de uno de los tratamientos de acondicionamiento, sino que utilizan solo quimioterapia. Las que sí tienen indicación de tratamiento como TBI previo al trasplante son las leucemias linfoblásticas. Estas que son de mayor porcentaje de incidencia en pediatría. Bueno, y para empezar a hablar un poco de cuáles son los objetivos, el primer objetivo obviamente va a ser suprimir esa médula ósea del paciente para generar, y uniéndola con el segundo ítem, impedir este rechazo del injerto, ¿no? al paciente. Lo que queremos es eliminar su médula, digamos, para hablarlo por ahí fácil, y el paciente va a recibir una médula de un donante. Donante puede ser familiar, o puede ser mediante, si dentro del grupo familiar que puede pasar no hay un donante compatible, se busca en el registro, hay un registro mundial, internacional,
de donantes de médula. Tenemos muchos pacientes que han tenido donantes de Alemania, de Estados Unidos. Uno se puede inscribir, acá en Argentina es optativo, digamos. Uno se inscribe en ese registro, le sacan sangre para tener un registro de cada paciente, ¿no? De que se inscribió, cuáles son sus tipos, y poder buscar un receptor el día de mañana, digamos. Algo importante también va a ser la erradicación de las células neoplásicas en los órganos santuarios. Sabemos que hay órganos a los cuales la quimioterapia no es tan accesible por las barreras que tienen estos órganos, ¿no? Como las barreras hematológicas que tiene el cerebro o que tienen los testículos. Son órganos en los cuales la quimioterapia tal vez no es tan efectiva por no poder llegar, por no poder atravesar estas barreras. Entonces ahí es donde el TBI por ahí cumple un juego en la irradiación de todo el cuerpo y en especial de estos órganos donde la quimioterapia no es tan efectiva. Cuando hablamos de toxicidades agudas o subagudas, en general estas son las que vamos a ver más en los pacientes. Náuseas, vómitos, diarrea, la parotiditis, el rash, la picazón del paciente, el prurito, son los que uno frecuentemente ve, siempre dependiendo obviamente del paciente. Algunos lo manifiestan tal vez después de la primera aplicación, otros no lo manifiestan durante en ningún momento del tratamiento, ¿no? Esto obviamente es algo por ahí estadístico, cada cuerpo reacciona de una manera distinta, pero en general son los síntomas que uno más espera, son las náuseas, los vómitos, la parotiditis, el prurito. Y después también, obviamente, hay toxicidades tardías. Van a ir también acompañados un poco de esto de los órganos de riesgo, ¿no? De estar irradiando el cuerpo completo. Van a ser las neumonitis, las cataratas, trastornos endocrinos. Y para contarles un poco cómo es la duración o cómo es el tratamiento de nuestros pacientes y qué dosis se usan. Cuando el paciente llega al servicio de radioterapia para hacer TBI, con el diagnóstico de la leucemia viene acompañado en general de si tiene o no un compromiso en el sistema nervioso central, ¿no? Además de esta médula enferma, también tiene un compromiso en el sistema nervioso. Entonces ahí se abren por ahí dos abanicos, digamos. Si tiene compromiso del sistema nervioso central, además de este TBI que va a recibir, y ahora lo detallamos, va a necesitar recibir una dosis o un boost, lo que llamamos un refuerzo, como holocráneo, ¿sí? En todo el cerebro. Entonces, el procedimiento son 3 días de tratamiento en sistema nervioso central, como holocráneo, con una dosis de 200 centigrados por día, a 3 veces por día, por lo cual una dosis final de 600 centigrados. Después de esa aplicación, va a realizar el tratamiento de TBI. Digamos, primero es esta parte, después la parte del TBI. Que nosotros usamos un fraccionamiento que es de 3 días, va a recibir 400 centigrados por día dividido en 2 fracciones. Es decir, va a recibir una fracción, por ejemplo, nosotros lo hacemos a la mañana y necesitamos, separado mínimo de 6 horas, realizar el otro fraccionamiento de 200 centigrados. Entonces hacemos 2 fracciones por día de 200 centigrados cada una, por lo cual 400 centigrados por día en 3 días es una dosis final de 1200 centigrados. En este caso, como vimos recién que le habíamos hecho un boost al paciente en el holocráneo, la dosis total en cráneo va a ser de 1800, ¿sí? Va a ser como esa sumatoria. En el TBI también recibe dosis en el cráneo, digamos, ¿no? Por ahí para que no se piense que lo recibe en una parte y después no, digamos, es como un agregado, digamos. Y el paciente que no tiene un compromiso en el sistema nervioso central va a realizar por ahí el tratamiento más estándar, digamos, que es igual que el anterior, nada más que sin ese boost de cráneo, ¿no? Como es el cráneo. Va a ser el mismo fraccionamiento, 2 veces por día, separado de 6 horas, a 200 centigrados cada aplicación. Y ahora les voy a hablar un poco de qué usamos nosotros como técnica, como inmovilizadores, y cuál es el procedimiento, ¿sí? Pensando en los pacientes que tienen compromiso, digamos, vamos a nombrar a estos y cómo es su procedimiento. Nosotros en el equipo tenemos, en el servicio tenemos un equipo simulador, Acuity, de Varian, creo que es el único de Argentina que queda.
Lo utilizamos porque este tipo de tratamientos, hacer pocos días y una técnica de holocráneo, lo hacemos con tratamiento 2D, lo hacemos con el simulador, con una planificación desde el simulador. Tomamos dos radiografías laterales, de cada lateral a 90 y a 270 grados, para los cuales después los físicos van a planificarlo con el sistema de multiláminas para proteger, en este caso, más que nada, no órbitas, y delimitar el tratamiento como holocráneo. Nosotros, obviamente, usamos máscaras para los chicos. Acá empieza el juego de intentar explicarles, y dependiendo de la edad siempre, obviamente, uno se tiene que ir moldeando a poder hablar con ellos. Nosotros en general hablamos que menores de 4 años no lo van a realizar en general siempre con anestesia los tratamientos, porque bueno, es muy difícil poder comunicarse con ellos, obviamente, y explicarles todo lo que uno va a hacer, ¿no? Entonces saqué el video porque se me trababa, pero bueno, encontramos esta manera de poder explicarle a ellos y que ellos hagan, ¿no?, las mini máscaras. Y bueno, invitado a que cualquiera que trabaje con chicos y se le puede ser una idea más. Nosotros pedimos hacerlos con impresión 3D, los marcos como de la máscara, y después simplemente recortamos máscaras viejas y la pegamos al marco, digamos. Entonces, que ellos mismos puedan hacer, que vean cómo es el material, que vean que no quema. A veces ven el agua ahí que sale humo y piensan que está hirviendo. Eh, Obviamente a veces es difícil en adultos, imaginemos que cuando a veces le pedimos demasiado a los chicos, digamos. Pero bueno, obviamente hablamos siempre, le explicamos todo y tratamos de buscar estas herramientas como juegos también. En este caso, bueno, para mostrar un poco ya, ¿no?, como la máscara confeccionada, para los que nunca vieron o no conocen por ahí, son máscaras termoplásticas. Es un plástico que, puesto en agua caliente, se ablanda. Apenas lo sacamos de esa agua, se suele enfriar rápido, digamos, y puede moldear la anatomía de la cabeza del paciente. De esa manera es un método de inmovilización para asegurarnos, ¿no?, de que la cabeza no tenga ningún movimiento. Obviamente, por más de que sean 3 días y la técnica que sea, siempre máscara, ¿no? Ya hoy por hoy me parece que irradiar cráneo sin máscara creo que no existe en ningún centro. Y bueno, también lo mismo, siempre por ahí les decimos que traigan su peluche favorito, su juguete favorito, algo que a ellos los haga sentir contenidos. En el simulador, como sabemos, o por ahí algunos no conocen, es un equipo como si fuese de radiología convencional, es de baja energía, montado en una carcasa símil a un acelerador lineal, y copia todos sus movimientos. Por eso veíamos las radiografías de antes como radiografías en kilovoltios. De esta manera, en esta instancia, por ejemplo, lo bueno que tiene es que puede estar el padre o madre o acompañante del paciente con ellos, siempre con una protección de chaleco y las que conocemos. Pero bueno, es una instancia en la que está buena que esté la familia, más que nada por ser el primer día y por esto tan invasivo de la máscara, digamos. Y bueno, ahora metiéndonos un poco en la parte de TBI estrictamente, digamos. Esto era más que nada para los pacientes que requieren, por compromiso en sistema nervioso central, ese boost y ese refuerzo que dijimos en holocráneo. Nosotros en el hospital usamos un acelerador lineal de Varian Unique con una energía de 6 MeV. Es la única energía que tiene este equipo. Lo usamos en esta posición, ahora les vamos a mostrar por qué, a 90 grados. La posición que nosotros utilizamos, y acá les empiezo a contar un poco este posicionamiento que nosotros elegimos, ¿no? Nosotros en particular nos sirve y nos es más reproducible con chicos. Pensemos que algunos son con anestesia, ¿no? Hay muchas técnicas de TBI hoy en día. La verdad que nosotros la que usamos y se usa hace mucho tiempo es en lateral, ¿no? Pensando en la incidencia hacia el paciente. Igual ahora vamos a ver unas imágenes para que vean. Pero es una posición en la que el paciente está acostado. Acá justo tenemos como las dos opciones, puede estar acostado o flexionado.
Si por ahí en la flexión de las piernas uno pierde un poco más esa comodidad o esa seguridad de posicionamiento que es acostado, en el acostado en general. Creo que es la posición más cómoda que puede tener un paciente, pensando en que va a estar tanto tiempo además. Es una técnica especial que lleva más tiempo que los tratamientos por ahí convencionales. Lo que usamos es una camilla especial que está puesta contra la pared en el búnker, en uno de los laterales del búnker. Le ponemos un tergopor para poder lograr un poco más de altura en el paciente cuando está acostado. Tenemos un láser especial que está calibrado y que está puesto como línea sagital del paciente para poder alinearlo. Los brazos se van a complementar siempre, ahora vamos a ir viendo el tema de tener que lograr la homogeneidad, ¿no?, en el paciente, teniendo tantos reparos por ahí complicados en la anatomía para lograr esto. Nosotros utilizamos compensadores de tejido usamos arroz, bolsas de arroz, como compensador de tejido humano, siempre velcro, para poder lograr que el paciente, obviamente, que sea tolerable, pero que esté lo más comprimido tal vez posible, que el cuerpo y las extremidades le queden lo más juntas posible, por eso usamos velcro en general en estos puntos del paciente. La posición en las manos siempre van a estar sobre la pelvis, y acá empezamos a compensar el tejido del paciente utilizando bolus, los famosos bolus. Dependiendo, obviamente, de lo que necesitemos, en general, siempre por ahí para las piernas vamos a necesitar colocar bolus. Y vamos a utilizar, como dijimos, las bolsas con forma de arroz. Usamos nosotros, por lo menos nos sirve de estos elementos. Lo que hacemos también, acá, perdón, voy a volver. Un paso importante también es la medición del cuerpo del paciente. Nosotros necesitamos tomarle medidas al paciente a la hora de planificar, cuando hacen esta planificación para compensadores del paciente, es tomarle distintas medidas, el ancho del paciente, digamos. Tomamos medida de cráneo, tomamos medida de cuello, del pulmón, del pulmón, de la pelvis, los muslos, rodilla, tobillo y pies. Esas son las medidas que se toman del ancho del paciente, digamos, para que ahora cuando veamos qué son los compensadores, los físicos puedan calcular qué espesor necesitan justamente para estos elementos, para los espesores. Entonces ahí también, además del ancho acá del paciente que uno le toma, necesitamos, y el médico necesita hacer la medición del parénquima pulmonar. Entonces ahí es cuando volvemos al simulador a hacerle una radiografía de tórax común, digamos, no tiene nada de complejo, solo el paciente en decúbito dorsal, para poder tomar la medición de este parénquima pulmonar. Más que nada, por ahí, para decirlo a grandes rasgos, se necesita medir cuál es el espacio de aire, digamos, que hay, cuál es la cavidad aérea, cuál es el tamaño que hay de aire en esos pulmones, digamos. Entonces por ahí se usa parrilla costal como límite, por ahí se tomaría por acá, por esa zona, y con esas mediciones, más el ancho del paciente que también se midió, se van a elaborar los compensadores de pulmón, que van a intentar compensar este tejido que no es uniforme al haber aire. Tenemos que, hablando siempre vamos a nombrar esto de la homogeneidad en el paciente. Si hay aire dentro de este órgano, no es igual, digamos, el tejido a una parte por ahí de grandes vasos, de mediastino. Entonces hay que intentar compensar este aire que tienen los pulmones. Y acá, para contarles un poco más sobre la técnica que usamos nosotros, ¿sí? Como habíamos dicho, es lateral en incidencia al paciente. Nosotros usamos el colimador, el gantry a 90 grados, como lo vimos en la imagen anterior, y ahora vamos a ver otra, y el colimador a 315 grados. Esto nos permite generar un campo lumínico con una forma romboide, digamos, con un rombo, que nos genera un mayor tamaño de campo, que en nuestro caso es
distancia fuente a plano medio del paciente de 3,5 metros, ¿sí? Esto pensando en el ángulo, en el equipo a 90 grados contra la pared, a la mitad del paciente tenemos una distancia de 3,5 metros. Eso obviamente nos abre la divergencia del campo y llegamos a tener 1,60 m de tamaño de campo, digamos. Esto es beneficioso justamente por lo que se ve del paciente, de la posibilidad de la mayoría de los pacientes hacerlos acostados totalmente en la camilla, sin tener que flexionarlo, que por ahí es donde empiezan a perder uno la rigidez del posicionamiento, digamos. Siempre van a ser incidencias laterales, como dijimos, izquierdas y derechas. Ahí va a haber que hacerle una rotación al paciente camilla, porque la incidencia, si es, por ejemplo, empezamos con un lateral izquierdo, sabemos que no va a ser la misma dosis que está recibiendo el lado derecho, si la incidencia es solo izquierda. Entonces necesitamos, para compensar y homogeneizar ese cuerpo que se está irradiando, también hacerle un giro y poder irradiar el lado derecho, digamos. Entonces que el paciente tenga una doble incidencia de cada uno de sus laterales y de esa manera poder lograr la homogeneidad de dosis en todo el paciente. Siempre el paciente va a estar ubicado, bueno, obviamente, ¿no?, dentro de esta imagen romboide. Además, nosotros tenemos marcado en la pared la curva de isodosis 95, que siempre tratamos de que el paciente quede dentro de esa curva. Nuestro centro o nuestro plano medio en el paciente siempre va a ser la pelvis, nuestro punto de cálculo y nuestra dosis de cálculo es la pelvis, por eso vemos el centro de la retícula en la pelvis del paciente. Ahí es donde va a estar nuestra prescripción de 1200 centigrays. Siempre va a haber un rango del 10%, más o menos 10% de ese 1200 centigrays en el resto del cuerpo, digamos. Es el parámetro que usamos nosotros. Y está bueno por ahí ver este dibujo en que, digamos, nosotros cuando pensamos al paciente, por ahí, si hay físicos o dosimetristas, lo pensamos tal vez como un fantoma, ¿no? Como tratar de imaginar a este paciente, de generar este cubo, este rectángulo, y para poder irradiarlo lo más homogéneamente posible, digamos. Me parece que es como la imagen que uno busca en ese paciente, y por eso tanto compensador de tejidos, para lograr esta uniformidad. Obviamente va a haber una variación del espesor de los pacientes. Para esto va a haber compensadores que utilizamos nosotros de aluminio, que los vamos a utilizar para cabeza, para tórax y para miembros inferiores. Estos van a ser los compensadores siempre, estos tres, para todos los pacientes. Obviamente, dependiendo el espesor del compensador, depende del espesor del paciente, justamente. Por ahí, esta es otra técnica que en otros de los equipos que ya tal vez no lo usamos tanto porque el tamaño de campo es muy chico que nos genera. El paciente necesitaba estar en esta posición porque acostado no entraba. Bueno, acá es tal vez donde empiezan el mayor juego, porque acá perdemos un poco esto primero de comodidad del paciente. Nosotros teníamos una camilla que se podía extender para que el paciente quede casi sentado, semi acostado en esta posición. Las piernas también flexionadas, agarradas con un velcro lo más apretado posible. La verdad que es una posición muy poco cómoda para un paciente, pero bueno, en el equipo que había, la verdad es que era la única forma de hacer que el paciente entre dentro de esta curva de 95, ¿no? Entonces, repito esto de que para lograr la uniformidad de la dosis en el cuerpo entero, siempre respecto de la dosis que está prescrita, como decíamos, estos 12 Gray en pelvis, hay siempre, bueno, esto de una variación de 5% más o menos. En lo óptimo sería un 5%, hay una aceptación hasta el 10% de variación de dosis con el resto del cuerpo, ¿no?, con este punto de cálculo en pelvis. Y bueno, se utilizan estos entonces compensadores siempre. Acá por ahí lo vemos para cabeza y cuello, ¿sí? Van a ir puestos de esta misma forma a la salida del haz en el acelerador. Va a haber otra para pulmón y también va a haber una para un compensador que va a ir desde los pies, desde la punta de los dedos de los pies,
hasta la raíz media del muslo, tal vez. Igual por ahí ahora con una imagen, estos son los compensadores, ¿sí? Este es el de cabeza y cuello, este es el de pelvis. Ahora los vamos a ver mejor cómo se colocan a la salida del equipo. Esta es la técnica entonces con el ángulo a 90 grados, con este campo en 315 grados de colimador. Este paciente en particular, por ejemplo, es un paciente alto, así que necesitábamos hacerle esta flexión de piernas. Le ponemos un soporte para que sea un poco más cómodo, digamos, este posicionamiento. Acá se empiezan a ver un poco ahora, vamos a ver los compensadores, cómo están puestos con la luz de campo. Acá vemos también lo mismo, compensadores de tejido hechos de arroz. Este paciente creo que tenía solo puesto bolus en pies, en piernas. Siempre el velcro, como decíamos, sujetando para lograr que no haya aire justamente entre las piernas del paciente. Y bueno, la posición de los brazos siempre en el mismo lugar, el haz para alinear, siempre un apoyacabeza, obviamente, como el estándar que conocemos. Y así se colocan los compensadores, digamos, van directamente a la salida del haz y los posicionamos, los posiciona a veces, generalmente el médico, usando mucho la luz de campo, digamos, ¿no? Proyectada a la pared del paciente también. Por ahí en esta imagen es la que se ve mejor, donde vemos el compensador de cabeza y cuello, cubriendo bien, tiene que cubrir esta zona del cuello. El pulmón usamos por ahí la horquilla esternal como límite superior, desde ahí para abajo, perdón, ahí. Y lo que decíamos del compensador de pies hasta muslo. Nosotros el primer día le marcamos con fibrón cuál va a ser el límite cefálico, digamos, de ese compensador. Así todos los días va a ir posicionado con esta marca, digamos. Igualmente también los físicos le ponen un alfiler para que marque la posición de las rodillas, digamos, donde va a ir a la altura de las rodillas. Siempre colocados ahí. Nosotros tenemos un accesorio hecho de acrílico para pegar con cinta los compensadores sobre este acrílico a la salida del haz. Un punto muy importante en nuestro servicio que se hace ya hace muchos años es la dosimetría en vivo. Esta dosimetría en vivo lo que hace es monitorear la homogeneidad, como dice, de la dosis en el paciente. Son unos diodos que se colocan en el paciente y lo que buscan es justamente esto de medir en vivo y en directo, digamos, la dosimetría del paciente, cuánto se está irradiando ese paciente. Estos diodos, nosotros tenemos un equipo que tiene 8, los colocamos en estos mismos lugares que usábamos como para medir, digamos, espesor, ¿no? Utilizamos en cráneo, uno en cuello, uno en pulmón, en pelvis, en muslo, en rodilla, en tobillo y en pies. En cada una de esas regiones se va a colocar un diodo para medir en vivo la radiación que está recibiendo el paciente en esos puntos. Estos se colocan de un lateral, ¿sí? Nosotros en general siempre empezamos a irradiar el lateral izquierdo del paciente, así que van a ir colocados sobre el lateral izquierdo del paciente, esos diodos, y van a medir la entrada de esa dosis. Después, cuando se irradie y este paciente gire después, acá en el video por ahí vemos un poco como la estación de trabajo, como tenemos al paciente ya con el listo irradiando. Acá siempre nosotros tenemos al lado un físico, un dosimetrista, chequeando esa dosis en vivo. Nosotros todos los pacientes lo hacemos con esta dosimetría. Y como les decía, medimos dosis de entrada y al momento de dar vuelta al paciente, medimos dosis de salida, porque los diodos quedan en ese lugar, digamos, ¿no? Donde ya se pusieron una vez. No es que se sacan y se vuelven a poner en el otro lateral. Quedan en el lateral donde se pusieron, en uno miden salida y en el otro disparo van a medir entrada y salida, digamos. Esto es muy importante porque ahí, como ven en el video, digamos, uno ve la dosis justamente en vivo, en el momento.
Esto nos permite, que no todos los centros lo tienen, y me parece que es un punto para hacer mucho hincapié, que esto de la dosis en vivo versus la dosimetría diferida en el día, ¿no? Hay muchos centros que tal vez tienen una forma de medir la dosimetría en vivo, en la cual utilizan TLDs, tal vez, utilizan un mecanismo que recién para el otro día, tal vez, van a tener el resultado de cuánta dosis se midió. Nosotros al paciente, durante el disparo vamos viendo cuánto recibe, digamos, uno puede ver si se da rápidamente cuenta si se cayó el yodo, te das cuenta porque deja de medir, por ejemplo. Esto es lo que permite, uno tiene un control muy exacto de cuánta dosis están recibiendo estos puntos del cuerpo, cuánto está recibiendo algunos órganos de riesgo. El pulmón para nosotros es un órgano complicado en esta instancia, no tenemos mucha posibilidad de protección con esta posición. Entonces esto lo que te permite es, como les contaba, de que la aplicación nosotros hacemos 2 veces por día, ¿no? Nosotros, por ejemplo, medimos el primer día a la mañana y ya directamente, si uno ve que necesita hacer un cambio en algo, por ejemplo, cambiar unidades monitoras, ¿sí? Tanto sea para aumentarlas o disminuirlas, aumentar o disminuir el espesor de un compensador, que uno dice, bueno, está recibiendo demasiada dosis, tal vez aumentemos un poco el compensador, disminuyamos las unidades monitoras, nosotros lo podemos cambiar para la aplicación del mismo día. O sea, tal vez a la aplicación de la tarde, uno ya puede generar estos cambios. Entonces uno tiene un control de dosis en los órganos de riesgo muy bueno, digamos, por esta posibilidad de generar cambios en el mismo día, digamos. Tal vez no tenés que no realizar los cambios recién al día siguiente. Esto es como un punto que está bastante bueno de los equipos que usamos en el servicio. Y hablarles un poco de la cantidad, tal vez, de pacientes que atendemos en el hospital. Y acá les cuento un poco. El Hospital Garrahan es un hospital de alta complejidad. Los pacientes que llegan son pacientes que vienen derivados. En general, ningún paciente se atiende por primera vez en el hospital, justamente porque es un hospital de alta complejidad. Siempre se espera que los pacientes que llegan sean por complicaciones grandes, digamos. En general, por lesiones leves se derivan a otros hospitales. El servicio de radioterapia del hospital, obviamente, es un servicio de radioterapia pediátrico, solo atiende pacientes pediátricos. Tal vez se pueda atender a algún paciente de 18, 19 años que se atendió durante toda su vida en el hospital. Tal vez se siga tratando. Son los menos, la verdad, pero hemos tenido por ahí pacientes de 18, 19 años. Ya a partir de esa edad, en general, se derivan a otros centros. El Hospital Garrahan, como servicio de radioterapia, es el único servicio de radioterapia pediátrico, exclusivamente pediátrico, de Argentina. No hay ningún otro centro, ya sea público o privado, que trate exclusivamente pacientes pediátricos. Así que, digamos, obviamente tenemos una incidencia bastante grande en pediatría. Es un centro de referencia, tenemos pacientes de muchas provincias de Argentina. En general, no tenemos tantos centros de radioterapia públicos distribuidos, así que en general cualquier paciente pediátrico que requiera por lo menos radioterapia va a ser derivado generalmente al Hospital Garrahan. En general, el hospital atiende un 70% de todos los pacientes oncológicos de Argentina, digamos, tiene una incidencia muy alta. Tiene un centro especializado, digamos, en oncología, con sus camas de internación, con sus salas de quimioterapia, bastante grande, con proyecto de agrandarse porque nunca da abasto, digamos, ¿no? de tanta porcentaje de pacientes atendidos. Y lo que le quería mostrar con un trabajo de una de las médicas del servicio fue un proyecto, un promedio que se hizo de 5 años, nada más, no de todos los pacientes que se atendieron TBI en el servicio de radioterapia, sino los últimos 5 años. Esto se hizo de 2015 a 2020 para ver y el seguimiento que se le hizo a esos pacientes. Nosotros tuvimos en esos 5 años 65 pacientes irradiados. Nosotros, obviamente, en la pandemia seguimos trabajando con todos los protocolos que a ustedes también les habrá pasado. Tuvimos también tratamiento de TBI, hubo muchas complicaciones. Sabíamos que cuando el paciente estaba todo listo y había conseguido su donante, el donante por ahí caía con COVID,
se suspendía todo, el paciente caía con COVID. Pero bueno, a modo anecdótico de contarles que, bueno, obviamente nunca dejamos de trabajar eh, y, y seguimos con todos los protocolos que hubo que hacer, pero bueno, se siguió. En promedio, fue un promedio de 12 pacientes por año, digamos. En general tenemos meses que tal vez tenemos todas las semanas un paciente. Siempre en general tenemos un solo TBI por semana, por el tiempo que lleva, ¿no? Nosotros le calculamos por lo menos entre 1 hora y 1 hora y cuarto de tratamiento. Eh, Obviamente siempre va a depender si es con anestesia o sin anestesia, la sintomatología del paciente. Hablamos de que en general tenían este prurito, esta picazón. Imagínense que es nuestro peor enemigo porque algunos lo desarrollan en la primera aplicación ya, así que después es muy difícil para ellos. Muchos se largan a llorar de la picazón, pero aguantan porque saben que no se pueden mover, pero bueno, entonces todo eso obviamente para los que trabajan con chicos saben que es mucho tiempo que se tarda. En general a veces tardamos más con eso que el tratamiento en sí, ¿no? Con el posicionamiento. A veces hay que cortar la irradiación, entrar y ver qué le pasa al paciente. Hablábamos de que era mucho tiempo también. Obviamente están con medicación y para las náuseas, porque también es algo peligroso en el momento. Para el prurito, para la picazón esta que tienen, también hay medicación. Pero bueno, son todas cosas que también van alargando un poco el tratamiento. Entonces tratamos en lo posible de tener uno solo por semana. Obviamente que si tenemos que hacer dos, hacemos dos, si tenemos que hacer tres, hacemos tres. Pero bueno, en general se trata esto de tener uno. Eh, Obviamente, la instancia de trasplante es una instancia muy particular donde uno no tiene muchos márgenes, digamos, porque el paciente tiene que hacer este tratamiento, hace quimio, pasa un día tal vez y ya después tiene que hacer el trasplante. Y en paralelo, el donante tiene que hacer tal vez un acondicionamiento también, que van a la par. Entonces, el paciente obviamente va a estar aislado, paciente donante y receptor, pero sobre todo el receptor. Pensemos que lo que le estamos haciendo es una aplasia medular, estamos eliminando todas las células. Ese paciente va a perder las defensas casi. Nosotros en el hospital tenemos un servicio especial que se llama TMO, que es trasplante de médula ósea, donde son pacientes que están internados en las mismas condiciones, digamos, para que se siga un protocolo en particular. En general están aislados hasta de sus acompañantes. Entonces, obviamente requiere de todo un mecanismo nuestro de seguridad y son pacientes críticos, obviamente. Entonces, esto también hay que tener cuidado con el flujo de pacientes que uno tiene convencional, de que no se crucen, de que estén esperando en una sala de espera en particular, mucho más en el segundo o el tercer día. El tercer día más, porque ya es donde tiene la mayor de dosis acumulada y es por ahí el estado más crítico del paciente. Así que en principio esto tratamos de organizarnos de uno por día, pensemos que son 2 veces por día, así que es como un doble paciente, por lo cual ocupa mucho tiempo de búnker, digamos, para algunos lo peor es eso, digamos, el tiempo de búnker que ocupa. Tal vez uno puede programar 4 o 5 pacientes convencionales en el tiempo que nosotros hacemos un TBI, digamos, un tratamiento. Y bueno, hablar un poco la estadística de año a año, de cuánto fue. Nosotros atendemos pacientes derivados de otros centros también. Tal vez el paciente va a hacer el trasplante en otro centro, pero va a hacer este acondicionamiento en el hospital. Nosotros, el mayor porcentaje es paciente que se atiende en el Hospital Garja, en el 75% más o menos. Otro 35% viene derivado de otros centros. Obviamente nuestra mayor incidencia de patología de tratamiento va a ser la leucemia, por lejos, digamos, un 89% de los pacientes que nosotros irradiamos en estos 5 años fue por leucemia. Desde 2015 a 2022 dijimos que se hizo este seguimiento, siempre usando esta dosis de 12 Gray en 6 fracciones. Hay distintas distintas dosis, distintos esquemas de tratamiento. Va a depender mucho de qué tipo de trasplante requiera el paciente, de qué tipo de donante va a ser este trasplante. Nosotros en particular usamos en todos
la cantidad de tratamientos de TBI por leucemia de 12 Gray. Hay un promedio, bueno, el promedio de seguimiento de estos pacientes en este rango fue de 2 años aproximadamente, una sobrevida global del 56% en estos pacientes, una sobrevida libre de eventos del 63, casi 64%. De estos pacientes, uno solo presentó segunda enfermedad y 4 de estos pacientes tuvieron una recaída de la enfermedad. Y 4 pacientes se perdió el seguimiento. En general a veces pasa de que esto de que son pacientes que se derivan de otros centros y ese otro centro lo dejó de atender porque volvió con su hemato-oncólogo de cabecera. Entonces, bueno, sabemos que a veces el flujo de pacientes se va perdiendo. Las toxicidades que hablábamos, más comunes, dentro de las toxicidades agudas, como dijimos, la mayoría va a ser los vómitos, la parotiditis. El paciente en general, tal vez después de los primeros días empieza a manifestarse dolor de cuello, el dolor al tragar, los vómitos obviamente, todos controlados con medicación, la cefalea, estamos irradiando el cráneo, y el prurito, ¿no? Esta picazón que suele ser bastante complicada, que igualmente hay medicación para poder combatirla, pero bueno, es como nuestro peor enemigo. Y toxicidades crónicas también, un porcentaje de pacientes, sobre todo endocrinas u oftalmológicas, ¿sí? Por bueno, estar irradiando también esta zona y no pudiendo protegerla. Y ya terminando, digamos, la charla, quería contarles, esto hablamos, no sé si habrá compañeros con otras experiencias que irradiarán TBI en pacientes pediátricos. Sabemos que esta técnica tal vez no es la preferida, digamos, o no es óptima en el sentido en el que hablamos que no nos permite proteger algunos órganos a riesgo. Ese posicionamiento lateral no te permite, por ejemplo, proteger pulmones, porque si nosotros pusiéramos un bloque de pulmón en donde tenemos el pulmón, en ese lateral, estaríamos tapando también parte de la médula, parte de ganglios linfáticos. Entonces, empezamos a pensar de qué otras técnicas nosotros podemos ir poniendo en juego, digamos, a ver qué podemos desarrollar. Obviamente la que se utiliza mucho es la anteroposterior, siempre pensando en la incidencia hacia el paciente, anteroposterior y posteroanterior, porque esta es la posición en la que uno puede proteger los pulmones, digamos, ¿no? Y ahora por ahí lo vamos a ver con una imagen. Pero primero quería hablar y también explicarle por qué nosotros usamos esta técnica. Pensemos que esta técnica que estamos viendo ahora de antero-posterior, nosotros tenemos muchos pacientes que están con anestesia, por lo cual esta posición sería media difícil con anestesia porque el cuerpo del paciente obviamente se movería, se caería, digamos. Tenemos que pensar a ver qué forma sujetar el cuerpo para poder hacer a este paciente con anestesia sin que se la dé. Tenemos que ver, en esta posición va a tener un pulmón colapsado, así que también habría que hablar con el servicio de anestesiología, a ver, obviamente, digamos, en quirófano los pacientes hacen cirugía en esta posición, digamos, no es nada descabellado lo que estamos planteando, pero bueno, no deja de ser una posición en la que uno está colapsando el pulmón apoyado, ¿no? El que quedaría por abajo. Entonces, tal vez este paciente tiene alrededor de 10, 12 años, por ahí pensando en pacientes más adolescentes, sí, sea una posición cómoda, en general está cómodo el paciente en cuanto a la cabeza apoyada. Pensamos en este backlog, sujetándole un poco el cuerpo, ¿no? Acolchonándolo un poquito, sujetándolo, delimitándole cuál es su zona de apoyo. Pero bueno, es esto, digamos, estamos en la transición de empezar a pasar a este posicionamiento, por lo menos evaluar qué casos los podríamos utilizar, más que nada por esto que sacamos de un paper, que es lo que nos permite, ¿no? En otro paciente, por ahí no es un paciente pediátrico, pero la idea es mostrar los beneficios de esta técnica, ¿no? Tiene el mismo sentido del antero-posterior y postero-anterior, igual que el lateral de ambos lados, nada más que uno le permite, generando esta protección de pulmones,
permite que quede libre el canal medular y los ganglios linfáticos de la zona del mediastino sobre todo, y a la vez poder proteger estos pulmones. En general lo que se busca es que los pulmones reciban por ahí menos de 1000 centigrados, sería lo ideal. Con la técnica que nosotros hacemos eso no lo podemos lograr porque esto de que hablamos de que si ponemos estos bloques sobre el pulmón estaríamos dejando irradiar zona que es la más importante tal vez para irradiar. Nosotros con estos compensadores que ponemos tal vez podemos bajar la dosis a 1200, a 1100 centigrados, pero la idea tal vez es bajarla hasta 800, por ahí, 600, 800 centigrados. Entonces, esta posición es beneficiosa porque uno cuando acomoda al paciente y lo posiciona, primero le realiza una radiografía en esta posición, con el paciente acostado de manera lateral, con una incidencia posterior o posterior-anterior, le realiza una radiografía para ver en qué posición están, en dónde están ubicados, ¿no?, los pulmones de este paciente, poder colocar esta protección pegadas a un acrílico que tiene que estar a 30 centímetros más o menos del paciente, y ahí se le hace una radiografía verificadora para chequear que los compensadores de pulmón están justamente cubriendo los pulmones, ¿sí? Perdón, me apareció. Protegiendo los pulmones justamente. En este caso también se usa mucho esta posición, además de proteger pulmón, se puede proteger riñones. En la mayoría de los lugares lo hacen mediante ecografía, un médico con un ecógrafo ubica la posición de los riñones y uno puede delimitarla sobre el paciente, acá por ahí se ve un poco dibujado sobre el paciente, y a partir de esas marcas uno puede colocar los compensadores de riñón. Obviamente eso está buenísimo y es lo ideal. La verdad que nuestra prioridad hoy son poder proteger los pulmones sobre todo, y la única forma que uno tiene, pensando en estas incidencias, es con esta posición. Así que estamos tratando de ir hacia eso, pensando un poco también adaptando nuestra camilla que tenemos a lograr esa inmovilización, eh, a colocar, porque también hay que hacer una estructura que soporte la protección con este acrílico. Así que bueno, la verdad es que estamos tratando de ir a eso. Con la técnica que utilizamos va muy bien, sobre todo con la dosimetría en vivo ayuda más todavía. Pero bueno, comentarles también de que vamos al camino a poder mejorar esta técnica. Y ya para finalizar, mostrarles nuestro día a día. Los que trabajarán con chicos saben que es algo muy especial y maravilloso. Todos los días se salen con algo nuevo, es muy lindo. Y quería mostrarle, nosotros tenemos un pizarrón en el servicio, bueno, por ahí para el que no lo llegue a leer, dice: hola, me llamo Fede, soy el donante de médula de Lola, soy el hermano. Y él venía siempre con el hermano, y bueno, un día nos encontramos con ese mensaje en el pizarrón que nos dejó al lado, no lo esperábamos, las cosas que tiene trabajar con chicos en estas condiciones. Y a mí me gusta siempre terminar con esta imagen que tenemos en el hospital. Me parece que bien podría ser el lema de entrada de un servicio de radioterapia. Para muchos de los que trabajamos a veces sabemos, y acá por lo menos la incidencia del cáncer tiene muy buen porcentaje de curación, en general entre el 70 y el 80% se cura, pero bueno, a veces sabemos que nos toca también ser un tratamiento paliativo para esos pacientes y buscar el alivio y la mejor calidad de vida posible de esos pacientes, pero bueno, sabemos que nuestro objetivo principal y sobre todo es el acompañamiento hacia ellos. Así que bueno, muchas gracias. Muchas gracias, Matías. Estuvo muy, muy, muy interesante. Bueno, creo que nos dejas un gran mensaje con esta frase. Muchas veces curamos, otras veces aliviamos, pero siempre acompañamos. Mm. Creo que todos seguramente, bueno, estoy segura que a todos nos llega mucho esta frase porque creo que así lo sentimos. Y bueno, no sé si alguien tenga alguna pregunta que quiera levantar la mano, y por aquí tenemos una en el chat en la que nos dicen: eh, buenas noches, espero que estén bien. De Liliana Vélez nos dice: las protecciones en pulmones se colocan todo el tratamiento. Bueno, ya en esta última parte creo que está Sí, respondido, pero nos puedes platicar tantito.
Sí, claro, se colocan en todo el tratamiento. Nosotros, lo que estuvimos viendo es que eh, se coloca, primero se posiciona el paciente, se le hace la radiografía, y para ver dónde están ubicados, y con esa divergencia se puede tomar los físicos calculan después qué espesor tiene que tener, qué tamaño tiene que tener esta protección, y antes de irradiar se realiza una radiografía para chequear de que esos bloques estén bien puestos, digamos, estén ubicados en la zona. Si no, se hace una corrección y se puede repetir la imagen y hasta asegurarse, digamos, que estén puestos. Pero sí, claro, se ponen todos los días, en cada aplicación del tratamiento. Perfecto. Por aquí tenemos muchas felicitaciones para ti. Muchas gracias, excelente ponencia. Carolina nos dice, muchas gracias. En mi centro les decoramos los backlog, les ponemos etiquetas de los personajes favoritos. Bueno, yo creo que aquí se presta mucho, ¿no? Sobre todo, por ejemplo, lo que nos platicabas de las máscaras, cómo mandaron a hacer los marquitos y Sí. ellos pueden tener Nosotros esa también las interacción. pintamos las máscaras también, como Perfecto. muchos compañeros de Brasil Sí. que le robamos muchas ideas también y son material también de consulta todo el tiempo como ustedes, pero también buscamos esto de que se transforme en un juego, de que se transformen en Spider-Man un rato, en Superman. Bueno, tenemos un artista en el servicio que aprovecha y la verdad que ayuda un montón. Son pequeñas cosas que ayudan mucho. Sí, definitivamente ese tipo de técnicas ayudan a que el paciente esté más relajado, a que esté en un ambiente de confianza y sabemos, creo que todos sabemos que son muy, muy funcionales. Por aquí Mónica nos dice muchas gracias, felicitaciones, excelente ponencia, muchas gracias, gran labor. Felicidades, muy buena idea al utilizar los muñecos para realizar las máscaras para que ellos tengan un mejor entendimiento. Liliabel, ¿sí? Se abrió el ¿Alguien quiere micrófono. hablar? Perfecto. Pueden abrir su micrófono, claro que sí, sí, si alguien desea hacer alguna pregunta. Y por aquí Liliana Vélez nos dice muchas gracias por su presentación, el que también muchas gracias. Gracias a ustedes también por acompañarnos. ¿Alguien más tiene alguna ponencia? Por aquí nos dice Contreras, muy atractiva la ponencia, continuemos de esta manera para seguir brindando un hermoso tratamiento. Eh, yo creo que es un trabajo complejo, es una técnica que sin duda tiene la participación tanto de física como de los técnicos, de poder lograr el posicionamiento día con día durante estas sesiones que van a recibir estos chiquitos. Y pues sabemos que siempre es una labor titánica porque todo tiene que estar perfecto. Entonces, es una plática muy interesante. Muchas gracias, Muchas Mati, gracias, Mati, por por este. por aquí estoy Por viendo aquí. Ay, sí, perdón. Se activó el me micrófono por escucho. ahí. Sí. Dice aquí Carolina Medina, también les quiero comentar que el prurito lo controlan con una placa de acrílico que ponemos en el haz. Rosalía Souto, felicidades, una excelente plática con un gran nivel académico, pero sobre todo llena de calidad humana y un gran trabajo en equipo para una población tan vulnerable. Aprendí mucho, muchas gracias. Así es. Gracias. Muchas gracias por compartir su experiencia. ¿Cuál sugeriría que debería ser el camino de capacitar a los técnicos radioterapeutas para poder entregar estas técnicas? La verdad es que nosotros, por ejemplo, con el tema de esta técnica nueva, tratamos de buscar centros que la estén realizando. Obviamente, mucho pasa en nuestra profesión de leer las cosas y la teoría está buenísima, pero después está la realidad de llevarlo al campo, ¿no? Me parece que la capacitación, en la medida de lo posible, siempre tiene que ser viendo la experiencia de otro centro, conociéndolo y en la medida de lo posible generar este trabajo en conjunto de poder visitar otro centro. Son técnicas complejas que requieren tal vez no es normal que todos los equipos lo tengan porque también tiene que haber, el búnker tiene que estar preparado incluso para esto porque estamos irradiando con un equipo en lateral, por lo cual esa pared tiene que estar preparada para esta técnica. La verdad es que me parece que de la medida de lo posible, ¿no? La mayor capacitación es yendo a un centro que realice esta técnica. Pero bueno, es difícil, ¿no? No todos lo realizan, pero me parece que es lo mejor.
porque de los papeles al día a día y al paciente sabemos siempre que hay mucha diferencia. Claro. Por aquí está una manita levantada. Anita, ¿quieres hablar? Soy yo. Matías, aquí Sí. en nuestro país, ya se han tratado este tipo de técnicas, pero afortunadamente también en algunos hospitales privados se ocupa lo que son las arcoterapias con tratamientos BIMAP, que bueno, obviamente ya es un avance muy, muy grande, pero antiguamente también estos pacientes se trataban con girando la mesa y el paciente se colocaba en el suelo. Entonces se esterilizaba la zona y se ocupaban igual estos bloques de Cerrovén para cubrir los pulmones, pero el comentario va en relación a que pues podemos regresar a la esencia cuando tenemos este tipo de carencias, pero con la mejor actitud y poder compartir un tratamiento a nuestros pacientes con la mejor calidad y sobre todo siendo un equipo de trabajo, nosotros como la parte técnica y obviamente el equipo multidisciplinario física y médicos. Muchas gracias, Matías. No, por favor. Sí, está bueno. En muchos centros ya realizan la técnica BIMAT. Hay que tener ahí un poco de cuidado. Está bueno porque empezamos a incluir la tomografía, ¿no? Entonces uno tiene mayor precisión de la dosis que está entregando a los órganos, sobre todo a los de riesgo. Pero bueno, empiezan a aparecer los gaps también porque en general ningún paciente va a entrar obviamente en el tamaño de campo posible del equipo. Y esa unión de campos son siempre las que generan un poco de problema, ¿no? Para los que irradian cráneo raquis, sabemos que es el posicionamiento más difícil tal vez del estándar por este gap que se produce en la columna. Bueno, pasa mucho también con los tratamientos BIMAT en TBI, pero sí, sigue siendo una opción. También mucho pasa esto de no poder irradiar en lateral. Otra opción es la que se realiza en el suelo o técnica BIMAT, pero sí, está bueno. Está bueno saber qué centros también, si hay colegas que traten TBI, qué técnica usan, eso está muy bueno. Así es. ¿Alguien tiene alguna pregunta más? A ver, por el chat, me parece que ya no. Bueno, pues si no hay más preguntas, ¿quieres añadir algo, Juan Carlos? Pues agradecer a Matías el compartirnos su experiencia y habernos brindado esta plática que fue muy clara, concisa, muy interactiva. Pues esperemos que no sea la última, Matías. Ojalá que no. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ustedes por la oportunidad y el espacio que nos brindan, que bueno, siempre está bueno actualizarse con todas las temáticas que ustedes plantean y ni hablar de ver las experiencias de otros países, ¿no? Uno a veces se lleva para poder implementar después en su centro, eso siempre es bienvenido. Así que enhorabuena por generar estos lugares, estos espacios entre nosotros. Muchísimas gracias. A nombre de toda la mesa directiva, te agradecemos nuevamente tu participación. Por aquí nos dicen si nos puedes dar tu correo o tu Sí, claro. contacto. También si quieres lo podemos postear después en la página Dale. de Instagram. Ya saben que por ahí nos pueden seguir en redes sociales. Nos vemos en otra sesión. Muchas gracias a todos por acompañarnos esta noche. De verdad, muchas gracias por todo tu tiempo y por todo el conocimiento que nos compartes, Mati, porque sabemos que en Argentina ya es un poquito tarde. Sí, tenemos una diferencia. Sí, un poquito. Entonces, agradecemos mucho que te quedes esta noche con nosotros. Pues nos vemos pronto y muchas gracias a todos. Que pasen una excelente noche. Hasta luego. Hasta luego. No olviden que con Teramac el conocimiento lo generamos todos. Así es. Excelente noche. Adiós. Hasta luego. También luego. Agradecemos a Somera y a Citlali por su asistencia, por toda la asistencia que nos brindan. Buenas noches. Buenas noches. Gracias, buenas noches. Adiós, adiós. Adiós. Muy bien. Bueno, hasta luego. Nos vemos. Bye.